En 1958, la aerolínea Pan American publicó un anuncio que hoy parece de otra civilización. En la imagen, una pareja vestida como si fuera a una ópera abordaba un avión con la misma solemnidad con que se entra a una catedral. Él, con saco y corbata, ella con guantes y sombrero, los dos con una expresión que no era de estrés, ni de prisa, ni de resignación, era de asombro genuino, de conciencia plena de que estaban haciendo algo extraordinario, algo que la mayoría de los seres humanos que habían existido sobre la Tierra nunca harían en su vida. Eso era volar en los primeros años de la aviación comercial, no un medio de transporte, un acontecimiento. Hoy, en cualquier aeropuerto del mundo a las 6 de la mañana, puedes ver a cientos de personas en pants, con almohadas inflables alrededor del cuello, arrastrando troleys de cabina con la cara de quien va al trabajo en metro un lunes de enero. Nadie mira por la ventana con asombro. Nadie habla de lo que significa estar a 10.000 metros de altura viajando a 900 kilómetros por hora. Nadie, básicamente, está presente en lo que está ocurriendo. Volar se volvió tan accesible, tan rutinario, tan despojado de todo ritual y ceremonia, que dejó de ser una experiencia para convertirse en un trámite. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y qué exactamente se perdió en el camino? Porque esto no es solo una historia de nostalgia por el lujo, es la historia de cómo una de las experiencias más extraordinarias que la humanidad ha logrado, la de suspenderse en el aire y cruzar continentes en horas, pasó de ser un milagro cotidiano a ser una inconveniencia cotidiana. Y esa transformación dice algo sobre nosotros que va mucho más allá de las aerolíneas. En los años 50 y 60, comprar un boleto de avión era una decisión que se meditaba durante semanas. No solo por el costo, que era real y significativo, sino porque el viaje en sí era un proyecto. Había que prepararse. Había que decidir qué llevar, qué ponerse, cómo comportarse a bordo. Los manuales de etiqueta de la época dedicaban páginas enteras al comportamiento correcto en un avión, con la misma seriedad con que describían el comportamiento correcto en una cena formal o en una audiencia importante. Volar tenía un protocolo porque volar era un evento social de primera categoría. El aeropuerto mismo era un destino. Las familias iban al aeropuerto a despedir a alguien, aunque no fueran a volar ellas. Había terrazas de observación donde la gente se congregaba simplemente para ver los aviones despegar y aterrizar, con una fascinación que hoy reservamos para los fuegos artificiales o los eclipses solares. El aeropuerto era arquitectura de aspiración, construido para impresionar, para comunicar que este era el umbral entre el mundo ordinario y algo completamente diferente. Mármoles, ventanales enormes, iluminación que hacía que todo pareciera más importante de lo que era. Y la experiencia a bordo. Eso merece detenerse porque lo que ocurría dentro de un avión comercial en los años 60 es tan distante de lo que ocurre hoy que cuesta creer que sea la misma industria. Los asientos tenían espacio real entre ellos, no el espacio calculado al milímetro para meter el máximo número de cuerpos posibles, sino espacio generoso, diseñado para que el pasajero se sintiera cómodo durante las horas que iba a pasar ahí. Las azafatas, que entonces se llamaban así sin ningún debate, eran seleccionadas con criterios que hoy serían ilegales en la mayoría de los países, pero que en ese momento comunicaban algo muy específico, que la aerolínea se tomaba en serio la experiencia que te estaba vendiendo. La comida a bordo era comida de verdad. No el rectángulo de plástico con temperatura inconsistente que hoy se entrega en una bolsita sellada, si es que se entrega algo. Era comida servida en vajilla real, con cubiertos de metal, con la presentación y el cuidado de un restaurante decente. Las bebidas llegaban en vasos de vidrio. Había flores en las bandejas en algunos vuelos. Había menú impreso con opciones reales. Todo esto no era lujo excéntrico. Era el estándar. Era lo que se esperaba. Era la promesa que la aerolínea te hacía cuando comprabas ese boleto y que cumplía con una consistencia que hoy sería noticia. Pero había algo más en esos vuelos que no estaba en ningún manual de servicio y que era quizás lo más valioso de todo: el silencio de calidad. No el silencio forzado de alguien con audífonos bloqueando el mundo. El silencio natural de un espacio donde la gente se comportaba con una conciencia de que estaba en un lugar compartido que exigía cierto nivel de compostura. Se hablaba en voz baja, se trataba al personal con una deferencia que no era servilismo, sino reconocimiento de que estaban en un entorno donde las reglas eran distintas a las de la calle.
Los pasajeros de esa época se vestían para volar, no porque la aerolínea lo exigiera, aunque al principio sí había códigos de vestimenta implícitos, sino porque ellos mismos entendían que volar era una ocasión, que subir a un avión requería presentarse de cierta manera, con la misma lógica con que te presentabas de cierta manera a una boda o a una reunión de negocios importante. La ropa era parte del ritual. Era la manera visible de honrar la experiencia que estabas por tener. Y la experiencia tenía peso real porque la distancia tenía peso real. Cuando volar era caro y raro, cada vuelo era potencialmente transformador. Ibas a ver a alguien que no habías visto en años. Ibas a un lugar que quizás nunca volverías a visitar. Cada vuelo llevaba consigo la conciencia de que lo que estaba a punto de ocurrir importaba. Que el mundo al otro lado de ese viaje era diferente al mundo que dejabas atrás. Y esa conciencia cambiaba completamente la calidad de la experiencia. No eras un pasajero en tránsito. Eras alguien en medio de algo significativo. Pero seamos honestos sobre lo que ese mundo también significaba. La democratización del vuelo no fue un accidente ni una traición a ningún ideal. Fue una victoria real y concreta para millones de personas que de otra manera nunca habrían podido cruzar un océano, reunirse con familia en otro continente, conocer lugares que antes existían solo en las páginas de una revista. El acceso masivo al transporte aéreo cambió vidas de maneras que ninguna nostalgia por la vajilla de porcelana puede relativizar. El señor que hoy viaja en vuelo de bajo costo con sus pants y su almohada de viaje para ver a su hijo que emigró hace 3 años no está degradando la experiencia de volar. Está usando una herramienta que antes no existía para él, y eso es genuinamente bueno. No hay elegancia perdida que valga más que esa posibilidad. Eso hay que decirlo claramente y sin ambigüedad. Y sin embargo, hay algo en el camino hacia esa democratización que se tiró por la borda que no tenía que tirarse. Porque la accesibilidad y la dignidad no son incompatibles. El precio bajo de un boleto no obliga a nadie a comportarse como si estuviera en un estadio de fútbol, ni a tratar el espacio compartido como si fuera su sala de estar privada. Lo que se perdió no fue el lujo, fue el respeto. El respeto por el espacio compartido, por las personas que viajan al lado, por el personal que trabaja ahí, por la experiencia misma de estar suspendido en el aire, haciendo algo que ningún ser humano pudo hacer durante toda la historia de la especie hasta hace relativamente poco. Hay una escena que se repite en casi cualquier vuelo hoy que habría sido inimaginable en los años 60. Alguien reclinando el asiento al máximo desde el momento en que el avión despega, sin mirar atrás, sin considerar que hay una persona detrás con las rodillas ya en el borde del límite. Alguien comiendo algo de olor intenso que impregna toda la cabina, alguien en llamada de voz sin audífonos, a volumen conversacional, durante 45 minutos. Ninguna de estas cosas requiere dinero para evitarse. Requieren conciencia, requieren la idea básica de que estás en un espacio que compartes con otros seres humanos que tienen el mismo derecho que tú a que ese espacio sea soportable. Esa conciencia era parte del código no escrito de los viajeros de antes. No porque fueran mejores personas, sino porque el contexto mismo los ponía en un modo diferente. El aeropuerto como umbral, el avión como espacio ceremonial, la ropa como declaración de ocasión, todo ese sistema de señales les comunicaba de manera constante. Estás en un lugar especial que exige una versión especial de ti, y respondían a esas señales de manera casi automática. Hoy, ese sistema de señales ya no existe. El aeropuerto parece un centro comercial. El avión parece un autobús de larga distancia con pretensiones. La ropa no marca ninguna diferencia entre el espacio doméstico y el espacio público compartido. Y sin señales que indiquen que el contexto es especial, el comportamiento por defecto es el comportamiento de cualquier otro lugar. El mínimo esfuerzo, la comodidad propia como valor supremo, el otro como obstáculo o como invisibilidad, pero raramente como presencia, que merece consideración activa. Lo que los viejos viajeros tenían que nosotros hemos perdido es la capacidad de maravillarse con lo ordinario extraordinario, de reconocer que hay cosas en la vida cotidiana que son en realidad milagros de ingeniería, de organización humana, de voluntad colectiva y que merecen ser tratadas como tal aunque se repitan. Cada vez que un avión despega, está ocurriendo algo que desafía siglos de limitación humana. Cada vez que cruzas un continente en horas,
Estás usando la herramienta más asombrosa que nuestra especie ha construido para moverse por el mundo, y nadie lo está mirando. Todos tienen los ojos en una pantalla. La elegancia que se perdió en los viajes en avión no era solo la vajilla, ni los guantes, ni el menú impreso. Era la atención, la capacidad de estar presente en una experiencia extraordinaria y reconocerla como tal mientras ocurre, no cuando ya pasó y la miras desde la distancia de la nostalgia. Era la costumbre de honrar los momentos que merecen ser honrados, no con dinero ni con protocolo vacío, sino con presencia real, con la dignidad sencilla de alguien que sabe dónde está y lo que significa estar ahí. Eso no requiere que los boletos vuelvan a costar el equivalente a 3 meses de salario. No requiere que vuelvan los guantes, ni los sombreros, ni las azafatas con criterios de selección cuestionables. Solo requiere recordar la próxima vez que estés en un aeropuerto a las 6 de la mañana, arrastrando tu trolley y maldiciendo el café caro, que estás a punto de hacer algo que ningún ser humano pudo hacer durante la mayor parte de la historia de esta especie. Que en pocas horas vas a estar en otro lado del mundo. Que eso, aunque lo hayas hecho 100 veces, sigue siendo extraordinario. Y que quizás, solo quizás, merece algo más que los pants que usaste ayer.